presidente, buenos días, público asistente. Bueno, en primer lugar, les vamos a explicar por qué hemos votado la urgencia. La urgencia es porque hay unos plazos que todos y todas conocíamos desde antes de verano, es decir, antes del 31 de octubre hay que presentar unas cuentas. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con el contenido de las cuentas, pero evidentemente hay que cumplir unos plazos. Si no se cumplen estos plazos, se le puede retener a este ayuntamiento las entregas a cuenta y en consecuencia se le puede retener anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado. Y esto no es que lo diga este humilde portavoz, esto es que lo dice el propio interventor en su informe. En consecuencia de lo que estamos hablando, insisto, es en que podríamos incurrir en una infracción muy grave en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Sí, se puede establecer y estar de acuerdo en que a lo mejor no hay que presentar cuentas, pero es que este es un documento que establece que los órganos externos de control de las administraciones públicas puedan evaluar o no los gastos y los ingresos que ha tenido en un ayuntamiento, así como su gestión económica. Pero ya yendo a la cuenta, espero que haya quedado claro por qué hemos votado que sí a la urgencia, porque si no parece que nosotros podemos formar parte del bipartito del mal. Entonces, cabe recordar de inicio, en este documento, que es un documento que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios del ayuntamiento. Pero también sirve para ver la evolución económica y la gestión económica de la corporación año tras año. Tristemente, insisto en esto de tristemente, hemos de decir que la cuenta refleja un año más la mala situación económica y financiera del ayuntamiento, así como que se siguen manifestando las mismas deficiencias. Por consiguiente, podemos calificar estas deficiencias como crónicas, puesto que se repiten año tras año. Lo decía antes la compañera Carmen Pumar, sigue la desconexión entre la contabilidad patrimonial y el inventario de bienes y derechos del ayuntamiento. Se plantea nuevamente la necesidad de dotar con medios personales y técnicos al departamento en cuestión, adaptando a su vez los medios de los sistemas de información, inventario y contabilidad, para que al final tengamos una información buena, rigurosa, completa, pero sobre todo real de la situación patrimonial de la entidad local. En cuanto a ingresos y gastos, además del típico y lamentable desfase estructural que viene sufriendo este ayuntamiento durante los últimos años, tenemos ingresos pendientes de aplicar a presupuesto, gastos pendientes de aplicar a presupuesto, escasez en medios humanos y técnicos en intervención, en recaudación, contabilidad, etcétera. Pero un aspecto fundamental y que a nosotros nos parece grave es que se sigue señalando por el interventor la demora en la tramitación de facturas, otorgando o no conformidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos demoramos en la tramitación de facturas, las empresas en cuestión pueden reclamar al ayuntamiento intereses de demora, es decir, se le puede ocasionar a este ayuntamiento un perjuicio económico grave y, como entenderán ustedes, no estamos para perder ni un solo euro. Si hablamos del capítulo de deuda, hablamos de 387 millones de euros de deuda financiera con un porcentaje de endeudamiento del 506%, con un promedio de pago medio de 302 días y con una negatividad en el remanente de tesorería de más de 94 millones de euros, es decir, apenas hemos avanzado con relación al año anterior. Y también, si hablamos de ingresos y gastos, queda patente que los ingresos son insuficientes para hacer frente al gasto computado, es decir, se acentúa la situación deficitaria en ingresos. Se constata por su relevancia, lo señala el interventor, desde la previsión inicial, su ausencia en la realización de asuntos tales como la tasa por la prestación del servicio público, autobús y tranvía, tasa de recogida de vehículos en vía pública, la subvención de la BESCAN, el convenio de Isabel II, la aportación del Consorcio Regional de Transporte, insistimos, autobús y tranvía, y también la aportación del Consorcio de Parla Este. Es decir, más de lo mismo, y liquidez y solvencia financiera a corto plazo nula. Se ve claro que el problema no es coyuntural, sino estructural, y que esta corporación necesita un tratamiento específico a dos bandas. Una, desde el Ministerio de Hacienda, donde establecer un paquete de medidas específicas para este municipio, como moratorias en el pago o plazos razonables para poder pagar la deuda sin colapsar la administración local. Y dos, que la Comunidad de Madrid, en justicia con esta ciudad, dote con una mejor financiación tranvía, las BESCAN y la financiación de las competencias impropias, que son temas muy manidos y muy planteados ya en este pleno. Ya sabemos que esa es la prioridad de Cristina Cifuentes, como entenderán estoy hablando con ironía. Cristina Cifuentes sigue pasando de Parla como no podía ser de otra manera. Debería ser de otra manera, pero no lo es, lamentablemente, para esta ciudad. Y sin entrar en más detalles de la cuenta, vamos a decir por qué vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque cuando se adquieren compromisos, los compromisos se tienen que cumplir. Y aquí en este pleno se han adoptado compromisos para que pudiéramos tener un documento de ordenanzas fiscales, puesto que hay que recordar que este ayuntamiento lleva sin ordenanzas fiscales, tasas y inspección público desde 2013.
tiene un documento de presupuestos, porque el presupuesto lleva aprobado desde 2010. Esto no quiere decir que se estuviera de acuerdo con los documentos que se presenten por el equipo de gobierno, pero por lo menos haberlos presentado, porque si se nos está apuntando que tenemos más gastos que ingresos y que los ingresos no pueden aguantar los gastos que tenemos, pues lógicamente habrá que ver qué tipo de medidas se pueden establecer, pero sin una propuesta no es evaluable el tema. Entonces nosotros consideramos que son importantes estos dos documentos, y voy concluyendo. Hay dos aspectos que nos parecen fundamentales, y concluyo porque otras cuestiones yo creo que las van a plantear otros grupos también, es aparte de los medios técnicos y humanos que se necesitan en determinados departamentos, depurar los derechos de cobro, termino, profesionalmente y no mediáticamente, ya saben a qué me refiero. Esto nos parece fundamental. Y por último, y concluyo ya, presidente, nos parecen que hay que señalar dos aspectos. Uno, lo que señala el informe, el abuso de los contratos menores que se ha producido por parte del equipo de gobierno, viene señalado en el informe. Y dos, también el abuso de los pagos a justificar. Y estas dos cuestiones a nosotros nos preocupan porque efectivamente son dos figuras que son legales. Si bien son legales, el abuso produce poca transparencia y poca claridad en la gestión.